Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque. Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una emisión de Tras la noticia. Agradeciendo a esta hora de 3 a 4 de la tarde la linda sintonía que usted dispensa a este programa a través de las ondas Radio Martín. Así como agradezco también la asistencia técnica hoy en estudios de Víctor González, la producción como siempre de Jaime Almiral. Y bueno, tenemos bandeja completa y como diría el gran Tony Simón, viernes de chilling. Nuestro politólogo, nuestro analista, el hombre creador del tanque de pensamiento, Patria de Martí, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, querida Cari, como todos los viernes y sobre todo cuando es pues más extendido, es un privilegio compartir contigo, con el equipo de radio y televisión Martí y con esa audiencia inteligente, brava, curiosa y especial que tiene este programa. Bueno, muchísimas gracias. Dejemos los pastelitos y las croqueticas para el viernes que es feriado. El lunes que es feriado. Ahora bien, Julio, quiero comenzar contigo con algo que indudablemente ha llenado de malestar a ambas orillas, tanto aquí en Estados Unidos como en Cuba, es lo que ha ocurrido con la aerolínea American Airlines y el caso de Ana Meli Ramos del movimiento San Isidro, que le negaron el acceso a el avión. En el mejor de los casos, ¿qué podía haber ocurrido? Pues que sencillamente ella tomara su vuelo y fueran las autoridades migratorias de La Habana, de la tiranía, las que le negaran la entrada. Pero en este caso, American Airlines ha actuado como, pregunto yo, un departamento anexo de inmigración. Esto me parece que no está correcto y me gustaría que tú me analizaras esto desde el marco en que yo lo veo como una violación y como una falta de respeto a la integridad de una ciudadana cubana que quiere regresar a su país. Cari, es una forma que ha expandido su utilidad de caer en las garras, o sea, el castrocomunismo con el fin de ejercer su política exterior fuera del territorio nacional, pero utilizando empresas privadas, entidades desligadas directamente del poder político. Esto lo hemos visto en muchas cosas, lo hemos visto con agencias de viaje, lo hemos visto en muchos de los tours, en los intercambios culturales, en los intercambios con universidades, donde el régimen, por ejemplo, a determinados estudiantes no le dan la entrada, estudiante estadounidense me refiero, que quiere ir a Cuba por considerar que tal vez las conexiones de ese estudiante están ligados a fuerzas, instituciones, corrientes de pensamiento que no coinciden con el castrismo, pues no le dan la entrada. Entonces, esto es algo que han utilizado desde hace tiempo, pero ahora lo vemos con un nuevo ímpetu y tiene un doble propósito, Cari, y esto hay que entenderlo claro. Primero, es muy cómodo, de nuevo, tener a expensas de otro, o sea, que lo esté pagando otra, en este caso, American Airlines, que tiene que costear, tener las personas ahí dando frente y resolviendo todos los problemas que se les presentan a raíz de eso, y no el costo al castrocomunismo, pero también sirve para
que la intención, que lo hagan o no es otra cosa, que la entidad privada, en este caso, por ejemplo, American Airlines o cualquier otra empresa, pues vaya a poner presión al gobierno estadounidense para que despolitice, en otras palabras, entre comillas, que en el caso de Cuba es querer decir que hagan este factor, que lo separen de la moralidad, lo separen de la justicia, lo separen de todos los conceptos de decencia, pero es con el doble fin de que utilicen su influencia para presionar en acorde con los intereses, porque puedes estar segura que hay una fuerza detrás del telón de parte de La Habana que les está diciendo todo esto es problema del embargo, todo este es problema de la política hostil de los Estados Unidos hacia Cuba comunista. O sea, que esta letanía puedes estar convencida que va acompañada con las instrucciones de que determinada persona, en este caso Analí, pues no puede entrar en Cuba. Yo creo que le corresponde al gobierno de los Estados Unidos realmente tomar una posición firme, porque no deben estar involucrando empresas privadas en lo que es una política de Estado, en este caso, del castrocomunismo, y con quien se tuviera que entender es a niveles de gobierno y no la utilización de entidades privadas. Pero de nuevo, esto es parte de un mecanismo pensado por la dictadura cubana para ejercer una presión contra todos estas barreras que ellos consideran que están impidiendo la supervivencia que ellos buscan. Yo sigo insistiendo que American Airlines es una entidad norteamericana, tiene su sede aquí en Estados Unidos y no debe, por intereses económicos, porque mantienen casi todo el monopolio de viajes a Cuba, ceder ante las presiones de un régimen ilegítimo, represor, que está ejerciendo su represión, en este caso, contra esta joven Ana Meli Ramos, del movimiento San Isidro, de regresar a su país. Ella es cubana, estaba de visita aquí, y sencillamente debió American Airlines decirle a Cuba, no, un momento, ustedes la viran allá, pero nosotros aquí no somos departamento ni represivo ni departamento de inmigración. Ese es mi punto de vista. No, pero fíjate, mi querida amiga, esto es muy importante porque, das pie a un factor seminal en este análisis, y eso es la realidad que cualquier empresa que se involucra en Cuba comunista se convierte en cómplice del régimen castrista. Eso hay que entenderlo bien. O sea, en este caso estamos viendo la dictadura de La Habana pues moverse contra, dando indicaciones a American Airlines. Pero es que este es el caso con toda la cadena de hoteles que están conectados a los Estados Unidos, que están administrando propiedades en Cuba, igual que absolutamente toda entidad comercial que entra en negocio con el régimen de La Habana se convierte en cómplices. No siempre se ve tan clara la complicidad, pero en este caso lo estamos viendo. Y esto es parte de la posición que el gobierno de los Estados Unidos debería de rechazar, porque supuestamente la licencia para operar con el castrocomunismo se la dio el gobierno de los Estados Unidos, le corresponde al gobierno de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo. Debe haber una reacción sólida, fuerte, por parte del Departamento de la Seguridad de Transporte, que es un departamento que responde no solamente, y además ellos tienen licencia para poder operar vuelos a Cuba. Ahora vámonos a otra noticia también, que Díaz-Canel es un personaje que verdaderamente, yo no sé cómo
señor puesto de dedo, no elegido por nadie, que se ha apoderado del poder, pues puede ser tan errático. Cuando el mundo entero está rechazando la forma en que se están llevando adelante, Julio, estos juicios expeditos sin legalidad, sin que los abogados tengan acceso, sin que los familiares puedan a veces ver a sus propias familias, valga la redundancia, en los tribunales en que están siendo llevados a juicio. Pero Díaz-Canel agradece el trabajo de la Fiscalía en el año 2021 y en lo que va del 2022, el año en que fue más crítico y más criticada por los propios cubanos. Esto ya, vaya, si no fuera tan triste, verdaderamente es para llorar. La Fiscalía General de la República de Cuba, cuyo papel como garante del cumplimiento de la Constitución de ellos, las leyes y otras disposiciones en la isla, han sido cuestionadas no solamente por los ciudadanos cubanos, sino por medio mundo, y acaba de recibir los elogios de Díaz-Canel. El sucesor de Raúl Castro agregó el miércoles que el 2021 ese órgano trabajó con calidad en medio de condiciones difíciles y exigentes, y se creció, entre comillas, ante la compleja situación económico-social que se desenvuelve en el país. A mí me gustaría, ¿no?, que tú me digas tu análisis, hasta dónde es errático, hasta dónde este hombre está equivocado, hasta dónde este hombre, como digo yo, verdaderamente, aparte de no poner es un incapaz. Incapaz y otras cosas más. Mira, esto nos revela una cosa muy importante, pero solo quisiera tocar un puntico que es muy relevante. En los Estados Unidos hay una noción que se llama common carrier, o sea, que es como decir determinadas industrias que no pueden, bajo ningún concepto, discriminar contra personas. Las aerolíneas están incluidas en eso. En otras palabras, pueden decirle a un pasajero que no monte un avión si la política de ellos es de mascarilla, sí o no, pero no pueden discriminar como están haciendo en este caso. O sea, que se están violando crasamente la ley norteamericana que de igualdad, que no permite ese tipo de discriminación. O sea, que es solo un paréntesis, porque realmente el Departamento de Justicia norteamericano debería tomar asunto en esto. En cuanto a todas estas expresiones, Cari, esto es necesario y típico. Fíjate que lo vemos incluso en uno de los personajes del oficialismo castrista en la televisión, haciendo caso, haciendo una referencia al caso que estamos hablando de la ciudadana cubana que quiere regresar a Cuba y que no la dejan, como diciendo que eso es perfectamente legal. O sea, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo es un esfuerzo oficial. Olvídate que el instrumento da lo mismo si es el reportero en el medio oficialista o el títere titulado presidente dictador Díaz-Canel. Esto es un guión preparado por los órganos donde radica el poder de verdad, que están tratando de presentar una imagen de legitimidad a algo que no es para nada legítimo ni válido. Bueno, de hecho, todo lo que emana de un poder dictatorial carece totalmente de legitimidad, pero ellos quieren presentar eso. Ese es el primer objetivo, presentar e insistir en eso. Es como una comida que sabe terrible y te obligan a decir, uy, qué buena está esta comida, qué buena está esta comida. O sea, tienen que revender la falsedad porque la situación lo urge. Pero hay un segundo factor, y eso está
dirigido a los secuaces, a los represores, a los carceleros que están sirviendo a la dictadura comunista en Cuba, para que se sientan respaldados para seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad, para que se sientan amparados en poder continuar con esos excesos que violan todos preceptos de decencia y de respeto a derechos fundamentales, que van a tener el respaldo oficial. Esta es la idea, porque puedes estar segura, y yo creo que hay testimonio de eso, de determinados jueces que durante los procesos se echaron a llorar, o sea, determinados abogados, hasta algunos fiscales que realmente no podían creer lo que estaban viendo de la posición del propio régimen que ellos representan. Entonces ellos no pueden tolerar atemorizando a los abogados de los bufetes colectivos con imponerles sanciones y multas si no seguían el libreto, porque hay denuncias hechas a través de redes sociales y al mismo tiempo desplegando un militarismo fuera de lugar para que familiares y amigos no tuvieran acceso a ninguno de los que iban a ser juzgados. Tan es así que mientras este caballero, por darle algún nombre radiable, defiende la acción de la Fiscalía, Canadá, su amigo, condena las duras sentencias impuestas a manifestantes del 11 de julio en Cuba. En un mensaje publicado en Twitter, el gobierno de Canadá dijo que aboga firmemente por la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífico, libre de intimidación, y que apoya a la gente de Cuba en su aspiración por la democracia. Un bofetón de un país aliado y amigo de la tiranía cubana, y que nunca, no solo no ha roto lazos de corte diplomático, sino que tiene estrecho lazos económicos con la presencia de la Cherry en Cuba, extrayendo níquel. Dame tu criterio, ¿hasta dónde puede este señor ser tan errático cuando Canadá está condenando las acciones que él ha llevado adelante? Esto concreta el punto de precisamente la gran ironía que a través del globo todas las democracias del mundo están expresando un enorme descontento, están señalando, algunos sin lugar a duda con más ímpetu que otros, pero el caso de Canadá siempre ha sido un caso muy particular, igual que el de México, pero en el caso de Canadá es angloparlante y tiene una historia mucho más ligada a los Estados Unidos, tiene muchas cosas mucho más en común con los Estados Unidos, y en efecto, siempre, como tú bien señalas, ha sido un escudo, un crítico extraordinario de la política estadounidense hacia la dictadura castrista, y esto ha sido un fenómeno con raras excepciones, el gobierno de Mulroney de hace unos años atrás, pero cuando hablamos específicamente del gobierno de Justin Trudeau, tenemos que recordar que el padre de él, Pierre Trudeau, era íntimo amigo de Fidel Castro, o sea, era prácticamente... Y la esposa, muy buena amiga de Fidel Castro. El padre era compañero de pesca, o sea, disfrutaban una intimidad como tiene el difunto dictador castrista con pocos líderes. Bueno, la tenía con Pierre Trudeau. De modo de que Justin Trudeau ha seguido esa tradición de mantener una posición muy favorable al régimen castrista. Sin embargo, se le ha hecho difícil porque realmente Canadá es una democracia y Canadá, pues, o sea, hay presiones políticas, no solo del partido de oposición, sino dentro de su propio partido. Hay corrientes
de grupos de derechos humanos que están insistiendo en que Canadá tiene que tomar un papel más enérgico para condenar las atrocidades que ocurren en Cuba. Entonces, al fin, el gobierno canadiense se expresa de esta manera, que de nuevo uno aplaudo que sea poco tarde, pero no importa, pero sí representa para Cuba comunista un galletazo de alguien con quien ellos siempre han contado para que sirva incluso de canales extraoficiales para comunicarse con el gobierno de los Estados Unidos. Y en este caso, pues, se han quedado solitos con Bielorrusia, con China, con Rusia, con Irán, con Corea del Norte, con Siria, o sea, realmente con Venezuela, su colonia, Nicaragua, o sea, alguna compañía patética. Y ahora, aparentemente, Julio, y esto da, vaya, esta es una noticia de hoy, porque aparentemente han empezado a levantar a todos los sapos emocionados que tienen por el mundo entero, y una delegación de políticos europeos de izquierda está de visita en Cuba. Han ido a darle un espaldarazo al pobre Díaz-Canel, que no tiene crazy blue con el pueblo cubano, ni lo tiene con el mundo entero. La delegación del Partido de la Izquierda Europea, desde luego, no hace mención a las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Pero, ¿quiénes son esta gente? El presidente del Partido de Izquierda Europea, PIE, Heinz Bierboom, criticó en el día de ayer el embargo económico de los Estados Unidos a Cuba y Dale Quintín con el cordel, y reclamó una política más independiente de Europa. Esto porque ya se rompió la posición común europea, desde luego, y han puesto sus condiciones luego de la famosa votación de la Eurocámara. Ahora, no hizo en ningún momento pues referencia a las constantes violaciones de derechos humanos en la isla. Durante una conferencia de prensa, porque esto fue de altura, parece que alguien tenía que sacar la cara, ¿no?, para defender esta actuación ilegal, brutal de Díaz-Canel. Pues desde luego en la delegación el político alemán afirmó que el bloque de él, que él representa, muy conocido en su casa, condenó el embargo y dijo que es el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social de la isla. Esto no lo digo yo, no lo está diciendo Cari. Esto es un cable de la agencia EFE. Julio, quédate en la línea, me está pidiendo la producción una pausa y nos vamos contigo a la segunda media hora en Tras la Noticia, donde vamos a analizar un tema que tiene al mundo entero en vivo, la situación en Ucrania. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Bien, estamos de regreso en Tras la Noticia. Estamos con el profesor, politólogo y director del Tanque y creador de Pensamiento Patria de Marfil, Julio Schilling. Y Julio, para tener la idea, pese a que el embargo es la causa de las afectaciones en la isla, indudablemente ellos son los únicos que lo piensan. El presidente del PIE también consideró que la Unión Europea es demasiado dependiente de Estados Unidos. Mira por dónde, en cuanto al tema relacionado con política y derechos humanos de Cuba, pero no mencionó los incumplimientos por la parte cubana del acuerdo del diálogo de cooperación con la Unión Europea. O sea, los sapos brincando solamente para defender a los violadores, y desde luego ni una palabra de estos políticos sobre los arrestos de los menores, las detenciones y las violaciones y el incremento de los derechos humanos, más que todo esto ocurrido
luego de las protestas del 11 de julio. ¿Tu criterio en cuanto a esto? Mira, Cari, esto es la postura de lo que constituye la doctrina Brezhnev. O sea, la doctrina Brezhnev es lo mío es mío y lo tuyo es negociable. O sea, Ronald Reagan una vez le preguntaron por qué él no iba a firmar acuerdos con los soviéticos. Y él dijo, bueno, yo firmo con ellos cuando cumplan lo que han violado. Entonces los comunistas nunca cumplen los acuerdos que firman. Esto es algo que el mundo libre se sigue engañando sin entender la naturaleza del comunismo. Los comunistas no cumplen acuerdos, los firman de todo. Stalin firmó que no se iba a tomar a Europa Oriental, lo firmó y no hizo absolutamente nada de caso de cumplir con lo que había firmado. Cuba ha ido a todas las cumbres iberoamericanas. Cuba ha estado presente en todo este tipo de reuniones, como digo yo, de pasillo, y he cubierto muchas, y lo puedo decir con toda propiedad. Firma todo, no cumple nada. Pero además, todas estas cumbres no hacen un seguimiento de los países que son firmantes de, por ejemplo, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, fue firmada por Cuba, creo que fue en Montevideo, en Uruguay, no recuerdo dónde, ya porque han ido todas y era la galería de Fidel Castro, cuando él estaba vivo. Y desde luego han ido decayendo, y con la creación del ALBA, pues sencillamente ya nadie se acuerda de esta cumbre iberoamericana. Ahora bien, tengo una noticia para ti que es preocupante, y es que tras visitar a Nicolás Maduro y Daniel Ortega, el viceprimer ministro de Rusia viaja a Cuba. Vladimir Putin busca reforzar su presencia militar en Latinoamérica en plena crisis con Occidente por el conflicto con Ucrania. Esto es preocupante. Tras concretar un acuerdo de cooperación militar con Nicolás Maduro, reunirse con Daniel Ortega en Nicaragua, el viceprimer ministro ruso, Yuri Bosikov, arribó hoy viernes a La Habana para examinar la marcha de la colaboración bilateral. Esto es una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como MINRE. El funcionario ruso va a sostener encuentros con distintas autoridades cubanas. De acuerdo a la Cancillería, no ha ofrecido más detalles, no se sabe más nada, y el reporte ha sido expandido a través de la agencia EFE. Sumamente preocupante, pero esto venía caminando desde que Putin llegó al poder a los pocos años al morir, que fue cuando murió la incipiente democracia rusa postsoviética, en la era postsoviética. O sea que el acercamiento y la extensión, muy particularmente en América Latina, de la Rusia de Putin ha sido un esfuerzo extraordinario en cuanto, particularmente los países como Nicaragua, Venezuela, en cuanto a la facilitación de armas, y por supuesto a Cuba comunista. Recordemos que años después, por ejemplo, es cuando estaba a unas cuadras de donde estaba el antiguo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en La Habana, a pocas cuadras en la bahía había un submarino ruso de espionaje, escuchando las cosas. O sea que sin lugar a dudas, esto es parte de las maniobras buscando la hegemonía de la Rusia de Putin en América Latina, a través de todo el mundo, pero muy particularmente en América Latina. La oportunidad se le dio cuando con lo de Ucrania y la defensa de los Estados Unidos y de los aliados europeos de Ucrania,
de ellos contrarrestar y presentar que la situación es igual cuando no es igual. Pero esto hay que señalarlo, y esto es un problema bipartidista. Estas son las consecuencias de cuando se abandona un aliado. Y eso es lo que ocurrió en Afganistán. La caída de Afganistán envió mensajes equivocados a Rusia, a China, a Irán y a Corea del Norte y por supuesto al castrocomunismo. Quiere decir que si un aliado como el afgano pudo ser abandonado, pues quiere decir que no es un aliado muy confiable. Entonces, eso lo único que hace es energizar a los enemigos de la libertad. Y Rusia, pues, probablemente no estaría haciendo esto si no hubiera ocurrido el debacle en Afganistán. Pero está jugando ahora una pieza de ajedrez en América Latina que no es igual, porque él no puede decir, bueno, aquí está, este es el patio mío, aquel es el patio tuyo. Con los Estados Unidos no, porque Rusia no controla, o sea, no tiene esa presencia. Son aliados, y Ucrania es un país soberano, que claramente tiene su voz. El presidente fue elegido democráticamente y el pueblo ucraniano tiene derecho a vivir en libertad. Pero sin lugar a dudas, Cari, sí, es un peligro, pero es que esta ofensiva ya viene en curso. La relación entre la dictadura cubana y la dictadura rusa es muy estrecha, sumamente aproximada en los objetivos, y su colonia venezolana muy particularmente ha sido beneficiada con armas rusas, con entrenadores y asesores rusos. Rusia tiene una red sofisticada de televisión a través del mundo, pero con un énfasis, una presencia en América Latina muy sofisticada. Ya que hablan de la red, que es la RTBI, mientras que Prensa Latina indicó que la delegación rusa pues constituye representantes de distintos departamentos de diversas áreas de cooperación económica, comercial, científica y técnica. La RTBI dijo que sencillamente la visita del viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, no descarta una entrevista, no descartó en esta entrevista el interés de Moscú por desplegar infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Esto indudablemente busca reforzar con Venezuela ante la crisis entre Rusia y Ucrania, y en momentos en que se ha agravado, pues busca reforzar la influencia en América Latina. Mira, cuando vemos la venta, el traslado de armas, hay que recordar y tener en cuenta que con eso viene acompañado asesores, con eso viene acompañado ya la presencia de fuerzas de inteligencia, de fuerzas de entrenadores, de fuerzas militares. Entonces, todo esto es parte de una movida para tener en suelo cautivo, tanto en Cuba como en Venezuela, como en Nicaragua, equipo militar ruso. La presencia de un equipo militar ruso, tanto de soldados como asesores, de nuevo, y oficiales de las Fuerzas Armadas rusas, representa para los Estados Unidos, es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y para estos regímenes dictatoriales es una forma que buscan una protección de una potencia extranjera en su suelo, que de nuevo bajo el disfraz de que solo están ahí como asesores por las ventas de armas en transacciones que ellos consideran son lícitas y comerciales, pues buscan la excusa para
tener enormes transportes y una presencia, de nuevo, de equipos de espionaje y de toda series de factores que se utilizan en la guerra. Entonces, eso es lo que buscan, y estas son las piezas que se pierde cuando se cuestiona la voluntad de un adversario. Por eso la presencia de los Estados Unidos en el país y esa noción de que los Estados Unidos pueden ser el policía del mundo, bueno, cuando no hay policía, ¿qué es lo que pasa? Salen los ladrones y empiezan a cometer crímenes, de modo que la ausencia de policía no quiere decir que vas a transformar la naturaleza humana, simplemente ese espacio cedido va a ser ocupado por maleantes. Entonces, eso es precisamente lo que hemos visto, y yo creo que la gran democracia norteamericana tiene que tomar eso en cuenta, y sobre todo... Hay que tomar en cuenta algo muy importante, porque en medio de las tensiones provocadas por el despliegue de tropas y armamentos de Rusia y Bielorrusia en la frontera con Ucrania, Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, se reunió esta semana con Valery Mishkevich, vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Bielorrusia. Esto lo digo Cuba Debate. O sea, estamos viendo cómo Cuba eleva sus relaciones cuando hay una crisis en la frontera con Ucrania, y recordemos que nada es gratis. Esto puede ser una señal de alerta para Estados Unidos y debe ser tomado muy en serio. Bielorrusia, muy particularmente, recordemos que no hace mucho tuvo manifestaciones de enormes cantidades de ciudadanos pidiendo libertad, o sea, había una gran similitud en cuanto a las fotos de ver toda esa población en la calle, y hemos visto los miles y miles de personas que han sido apresadas, la cantidad de muertos y la represión brutal en Bielorrusia, acompañados por, en este caso, la presencia de tanques rusos. Entonces, Bielorrusia es un aliado de Cuba comunista, comparten de nuevo situaciones similares, y eso es que tienen pueblos que quieren ser libres, y la dictadura de Putin está buscando reforzar esas alianzas, una alianza del mal, para poder seguir en su expansión. O sea, los que pensaban que la Guerra Fría quedó atrás, realmente se equivocaron. Mutó en su metodología de guerra, y ahora está demostrando aspectos más visibles de esa confrontación. Y es muy preocupante y requiere un activismo de los Estados Unidos y de los países libres del mundo. Bueno, pero ¿dónde está la diplomacia? Porque la guerra no es la solución de los conflictos, agrava los conflictos. Y quiero decirte que es preocupante porque hoy el Reino Unido reveló el plan de Rusia para invadir a Ucrania. Vladimir lo hará y será horrible. Y esto lo dijo el ministro de Defensa británico, quien aseguró que el presidente ha concentrado tropas en la frontera norte de una manera que amenaza directamente a Kiev, la capital. Las posibles rutas de la invasión en 2 fases, y dijo que si bien dentro de el análisis que hace el ministro de Defensa británico ha cambiado drásticamente, porque pese a que Rusia insiste en que sus tropas se están retirando, el Ministerio de Defensa ha publicado un mapa muy interesante que lo tengo frente a mí, y un video que explica el plan de ataque de Putin
horas después de que la Casa Blanca advirtiera que Moscú podría utilizar denuncias falsas de fosas comunes y de producción de armas químicas en Ucrania para justificar una invasión de la ex República Soviética. Esto me gustaría un análisis profundo tuyo, porque al tiempo que esto sucede, pues Rusia ha expulsado al número 2 de la embajada de Estados Unidos en Moscú. O sea, ha escalado la tensión. Dame tu lectura sobre esta crisis, y esto tiene el mundo entero, indudablemente, porque como tú bien señalas, el que pensó que la Guerra Fría y que Putin era nada más que un KGB, no, Putin tiene planes expansionistas y quiere volver a ser de nuevo una Unión Soviética moderna, capitalista. Y dime la posición de la OTAN. Adelante, Julio. Él y está muy claro en eso. Putin ha expresado que una de las grandes tragedias del mundo, de la historia mundial, fue la caída de la Unión Soviética. Y Putin quiere hacer lo que Gorbachev no pudo, y eso es rescatar el socialismo en Rusia, modificando el modelo económico, pero reteniendo la dictadura, el Estado leninista. O sea, cuando miramos lo que hay en China, bueno, Gorbachev quiso hacer eso, no lo pudo hacer, tuvo que, su estrategia fue abrir el proceso político para que le dieran las reformas profundas económicas que él buscaba, y cuando abrió lo político, se cayó el sistema. Es algo que los chinos comunistas aprendieron muy claro y no repitieron ese modelo, y Putin también lo tiene claro. O sea, y precisamente pues eso es lo que él quiere, reconectar a Rusia con el paso que Gorbachev quiso dar para preservar el régimen dictatorial. Pero hay que tener una cosa clara, y esto yo creo que aplica también y es muy importante al caso cubano. Rusia necesita del mundo libre. Económicamente no puede subsistir si no fuera con el comercio que tiene con los países libres del mundo por la venta de sus productos, particularmente en el campo de la energía. El mundo libre, si tuviera lo que haría falta tener para enfrentar a Putin, lo podrían hacer por las vías de sanciones y de cerrarle entradas de divisas que tiene Putin, que vienen directamente del mundo libre. Si hiciera eso, tú puedes estar convencida, porque una guerra cuesta dinero, y el tener almacenado todo ese soldado en la frontera con Ucrania y todo lo que él tiene proyectado, no lo podría hacer si no tuviera los recursos económicos. Esos recursos es gracias al mundo libre. En este sentido, podemos decir lo mismo en el caso de China, por ejemplo, que el gran monstruo y la gran amenaza que China comunista es gracias al empoderamiento económico que el Occidente le ha dado. Cuba comunista es exactamente igual. Por eso es que los argumentos que van en contra de las sanciones al régimen no entienden lo que es el principio de sanciones. Las sanciones no son al pueblo, las sanciones son al régimen dictatorial. Entonces, en el caso de Rusia es muy sencillo. O sea, Rusia tiene comercio con el mundo libre y de eso depende. Los Estados Unidos con los aliados de los países democráticos del mundo perfectamente pudieran cerrar todas esas frentes de crédito, todas esas frentes de financiación. Los Estados Unidos les podía proveer a Europa toda la energía que necesita. O sea que existen programas y avenidas que tomar para llevar a Rusia y que vuelvan a Moscú y que salgan de Cuba y que salgan de América Latina en general. Pero no lo han hecho, tristemente no lo han hecho, pero las herramientas existen, las condiciones existen. Rusia no puede subsistir sin las relaciones que tiene con
el mundo libre. Eso es un hecho. Dentro del informe que lleva adelante el Ministerio de Defensa británico, el plan de ataque prioriza la toma rápida de Kiev con tropas rusas rodeando la capital ucraniana desde 3 direcciones. Esto fue mostrado en un video. El ministro de Defensa afirma que un número considerable de civiles morirá si Rusia invade y advierte a la inteligencia de defensa, evalúa que el presidente Putin estaría dispuesto a sufrir miles de bajas con tal de conseguir lo que quiere. El informe también se hizo eco de las advertencias de la OTAN y Washington de que no hay pruebas que respalden las afirmaciones rusas de que las tropas se están retirando de las regiones fronterizas tras los ejercicios de gran escala en las últimas horas. Esta ambivalencia de Putin y ¿dónde está la ONU aquí en todo esto? No, es precisamente la ausencia total de una estrategia coherente y las grandes lecciones que uno toma de todo esto es que el dar marcha atrás frente a un agresor como Putin, como China comunista, como el castrocomunismo, es simplemente dejar para el futuro grandes problemas. El escudo antiaéreo, que era parte de una programación que los Estados Unidos estaba desarrollando, que es un desprendimiento de la iniciativa de la defensa estratégica que la administración de Reagan quiso hacer para proteger al mundo de un ataque de misiles de la Unión Soviética, pues eso se estaba precisamente organizando sobre Europa Oriental y el expresidente Barack Obama se dio a la presión de Putin y lo desmanteló totalmente ese programa. Entonces, estos son pasos que lo que hacen es alimentar esos anhelos de dominación geográfica. Correcto. Y lo dejan para otro momento. Esto va a seguir, esto va a continuar y vamos a continuar con el dedo en el renglón porque hasta el New York Times está advirtiendo del peligro de esta escalada mundial. Gracias, Julio. Con gusto siempre, un abrazo. Y con Julio Schilling pues cerramos nuestro programa de hoy agradeciendo pues la asistencia técnica de Víctor González, la producción de Jaime Almeral y les invito a continúen con la programación de Radio Martí. Les habló para ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.